Vamos a leer, hermanos, 15 versículos. Vamos a comenzar a leer del versículo 1 hasta el versículo 15. Se pone de pie, hermanos, pues está bien. Vamos a ponernos de pie para leer este pasaje. Dice la escritura, hermanos, de la siguiente manera: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a dejar la lectura y, hermanos, vamos a orar. Señor, te pedimos que bendiga a usted la enseñanza de su palabra, que obre en nuestros corazones y que permita que pueda ser de bendición a nuestras vidas, Señor. Así es que te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta ocasión vamos a ver otro tema, ¿verdad? En esta historia, y vamos a titularle al mensaje: considera su prioridad. Considera su prioridad. Y, hermanos, en esta lección veremos entonces esta historia, ¿verdad? Es una historia muy conocida por todos los creyentes y, hermanos, tiene mucho que enseñarnos, ¿verdad? Aprenderemos cuál es su prioridad del Señor, cuál realmente era la prioridad del Señor Jesucristo. Hermanos, desde el primer milagro registrado que Jesús realizó, Él manifestó su gloria. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 2, versículo 11 de San Juan. Dice así: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, dice, y sus discípulos creyeron en él. Cristo no realizó milagros, ¿verdad?, simplemente para impresionar a las personas, simplemente para impresionar al público. Su propósito del Señor, de sus milagros, hermanos, era que las personas vieran, ¿verdad?, su poder y creyeran en él, en el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta lección, pues conocemos un milagro, ¿verdad?, que él hizo, ¿verdad?, que tiene que ver que pues le dio de comer con 5 panes y 3 peces a una gran multitud, hermanos. Entonces, en esta lección entonces vemos ahí este sucede en el principio del ministerio de Cristo. Este milagro es uno que se registra pues en los 4 evangelios, es el único que se registra en los 4 evangelios, y hay mucho que podamos aprender de él. Y como vemos, hermanos, ahí nuestro texto de hoy, vemos que Jesús toma entonces los 5 panecitos, ¿verdad?, y 2 peces para alimentar a unos aproximadamente 15,000 o 20,000 personas, ¿verdad? Este fue un milagro realmente asombroso, hermanos. Entonces, el milagro de la alimentación de los miles
ocurrió justo dice la palabra de Dios antes de la Pascua. Nos dice ahí la palabra de Dios que era una fiesta que venía y esto sucede antes. En ese tiempo, hermanos, era la primavera y pues como vemos ahí dice la palabra de Dios que los recostó a la gente en hierba. Eso significa que había hierba verde, ¿verdad? En ese tiempo, donde la gente pudo congregarse y reunirse, ¿verdad? En la región de Galilea. Vemos también ahí el mar de Galilea, un mar de agua dulce de unas 9 millas de ancho, dice que es aproximadamente como de 14 de largo y pues habría sido un lugar muy, muy bonito, ¿verdad? Para estar congregado ahí. Ahora, esto no era, ¿verdad?, algo planeado por el Señor y decir, bueno, pues señores, ustedes que les gusta escucharme, ¿verdad?, voy a estar en aquel lugar y allá los espero. No, Él llegó ahí, hermanos, con el propósito de descansar. Él se retiró un poco, ¿verdad?, para poder pasar un tiempo a solas. Y hermanos, pero vemos que la gente lo seguía por todos lados al Señor Jesucristo. Y hermanos, entonces era un lugar donde Jesús solía ir y Él iba a descansar a ese lugar. Mientras Él se reunía allí entonces, en ese día, en particular, buscó un tiempo de descanso con sus discípulos. Hermanos, el Señor Jesucristo era una persona muy ocupada, era una persona, hermanos, de que estaba, pues todo el tiempo estaba ocupado. A veces no tenía tiempo ni para comer, no tenía tiempo para nada. Él estaba muy ocupado, hermanos. Entonces, y por eso usaba esos lugares para poder apartarse y pasar un tiempo, ¿verdad? También con sus discípulos. Pero dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5, hermanos, de nuestro pasaje que leímos, hermanos, capítulo 6, versículo 5, que estando él ahí, cuando alzó sus ojos, dice, vio, y dice que vio que había venido a él una gran multitud. Él no se esperaba a esa multitud que llegó, ¿verdad? Y vemos, hermanos, entonces el Señor Jesucristo ahora está enfrente de mucha gente. Ahora vemos ahí, hermanos, la primera cosa que vamos a estar viendo en este pasaje, hermanos, vemos la pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Hermanos, nosotros tendemos a ver las personas por lo que pueden hacer por nosotros o por cuánto podrían incomodarnos. A veces la gente lo podemos ver, bueno, a ver qué pueden hacer por mí, o podemos decir, pues las personas son problema, ¿verdad? Pero Jesús, hermanos, no pensaba así. Jesús veía a las personas con ojos de compasión y siempre cuidando de ellos. La gente llegaba, hermanos, porque sabía que de él podían encontrar algo, salud, comida y muchas otras cosas, ¿verdad? Así es que, pero él, hermano, siempre, como debemos ver, tenía pasión. Pasión en primer lugar por cuidar a las personas. Tenía un gran deseo de cuidar de aquellos que habían venido a él. Aunque estaba cansado, hermanos, y agotado por muchos días de ministerio, él se preocupaba por ellos. Muchos pasajes nos hablan de la compasión de Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, versículo 14, dice la palabra de Dios. Ahí en ese versículo, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y luego dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No tenía compasión. La gente venía con dolencias, la gente venía con problemas, la gente venía con diferentes tipos de problemas y lo venían y lo buscaban a él para que los ayudara, para que los cuidara, para que los sanara. También en Marcos 6:34 dice que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Dice, los veía como ovejas sin pastor, como personas que no tenía alguien que los cuidara, que no había alguien que los ayudara. Y ese era Jesús. Tenía compasión, hermanos. Jesús siempre tuvo compasión por las personas. Siempre tuvo compasión por las personas que venían a él. Hermanos, es parte del carácter de Dios, de cuidar a las personas. En Salmo 115, versículo 12, hay un versículo que dice, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Hermanos, Dios siempre está ahí para bendecirnos. Dios siempre está ahí para cuidarnos. Dice que todas las mañanas
son todas las mañanas, todos los días son nuevas sus misericordias. Él siempre cuida de nosotros. Su pasión del Señor es cuidar de las personas. Siempre podemos confiar en ese amor, en el amor de Dios, en el amor hacia nosotros, hermanos. Podemos confiar y estar seguros que alguien nos está cuidando, y es el Señor. Hermanos, que la pasión de Cristo por las personas también sea una característica en nosotros los cristianos, para que amemos y alcancemos a otros como Cristo lo haría. Hermano, a veces nosotros tenemos que tener ese tipo de compasión al ver a las personas, no ver los que podemos sacar de ellos, no vemos de qué podemos aprovecharnos de ellos, no debemos verlos como a ver qué ventaja podemos sacar de aquella persona. No, tenemos que verlos con compasión y buscar la manera de cómo ganarlos para Cristo, porque sabemos que son personas necesitadas de la salvación. Oh, hermanos, el Señor Jesucristo tenía una pasión de cuidar a las personas. Ahora, además de su pasión por la multitud, de las personas que venían a Él, hermanos, otra de las pasiones que Él tenía, hermanos, era de entrenar a sus discípulos. Hermanos, el Señor Jesucristo comenzó su ministerio y Jesús sabía que su ministerio terrenal solo duraría unos 3 añitos. Así es que Él, hermano, aprovechaba cada momento, cada segundo, cada oportunidad para enseñar a sus discípulos. Él estaba preparando a 12 hombres que harían la diferencia después de que Él regresara. Él estaba preparándolos a ellos y ellos estaban en la escuela de Jesús. Mire, hermano, qué tremenda preparación que Él les estaba dando. Él sabía que el tiempo era corto y ahora Él estaba a punto de preparar, de entrenar. Cada vez, cada oportunidad, cada ocasión era un momento de enseñanza a los 12 que estaban ahí cerca de Jesús. Casi, hermanos, es más fácil realizar una tarea uno mismo que tomarse el tiempo de enseñar a otros a hacerlo. A veces, hermanos, nosotros como padres podemos cometer ese error. Yo no sé si pueden poner el aire, como que estoy sintiendo calorcito yo, hermano, no sé usted. Pero vea usted, hermano, a veces nosotros decimos, lo hacemos nosotros para no molestar. La verdad es que, hermanos, nuestra responsabilidad es de enseñar a nuestros hijos, de enseñar a otros cómo hacer las cosas, ¿verdad? Porque estamos aquí, el tiempo que estamos aquí, hermanos, debemos de aprovecharlo para ir enseñando a otros. Pero a veces no tomamos ese tiempo para enseñar y por eso lo andamos haciendo todos nosotros. Amén, hermanos. Así es que Jesús pudo haber alimentado a la gente en la montaña aquel día con un solo gesto. Pero en lugar de eso, hermanos, dice que entrenó voluntariamente a sus discípulos. Quería que aprendieran, hermanos, lecciones importantes acerca de sus prioridades y del poder de Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo es que el Señor entrenó a sus discípulos. Bueno, vamos a ver 2 formas. Primero vemos, hermanos, que Él los enseñó con su ejemplo. Fue a través de su ejemplo que estos 12 discípulos exhaustos cruzaran el mar de Galilea hasta un monte y ahí aprendieron la importancia de la oración y de cuánto necesitamos todos pasar tiempo a solas con Dios. Note, hermano, hay un pasaje ahí en Marcos 6, 31 y 32 donde nos dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Él les hace la invitación a sus 12 y les dice, vengan conmigo, vamos a ir al desierto, a un lugar a solas y a descansar un poco. Qué importante, es importante a veces descansar, ¿verdad? Porque dice, eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Hermano, déjeme decirte, hermano, no vivas tu vida tan afanada. Algunos de ustedes trabajan tanto, trabajan hasta overtime. Hay personas que trabajan el domingo, trabajan el sábado. ¿Y en qué tiempo descansan? No descansan, no hay descanso. Como que si fueran eternos aquí, hermano. La vida se acaba tan rápido, la vida pasa tan rápido. Ahora dice usted, hermano, descansar no es malo. El Señor Jesucristo lo hizo. Dice que Él descansó porque Él trabajaba duro, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos aquí el descanso. ¿Qué tan importante es?
Dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para comer, hermanos. El Señor no tenía tiempo para comer, era una persona muy ocupada. Dice que se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Así es que la idea era irse a un lugar desierto, pero no solo a pasar un tiempo y dormir, sino también, hermanos, era un tiempo para estar a solas con el Señor. Así es que, hermanos, Jesús fue ejemplo perfecto para los discípulos y lo es también para nosotros hoy en día. Pablo mismo enseñaba a sus seguidores con su ejemplo. Él decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Él le dijo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en fe, amor. Hermanos, nosotros debemos de aprender a ser, debemos de enseñar a otros con nuestro ejemplo. Amén, hermanos, con ejemplo. Hermanos, es algo que tenemos que aprender. Entonces, en primer lugar, él estaba enseñando a sus discípulos con su ejemplo. En segundo lugar, hermanos, vemos que él les hizo ciertos exámenes a sus discípulos. Aquí vemos el examen que él hizo en uno de sus discípulos. Mire, hermano, en el versículo 5 y 6 dice, allí, en el pasaje que leímos, ahí está la multitud. El Señor Jesucristo los ve y también los 12 lo ven. Entonces, cuando dice, alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, note, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Mire, hermano, qué pregunta. ¿De dónde vamos a darle comer a tanta gente, Felipe? Esa es buena pregunta. Cuando dice, bueno, dice Felipe, pues es mucha gente. Y se mete las manos a la bolsa y dice, pues yo no tengo mucho dinero. Y ve a Pedro, y Pedro pues tampoco. Y ve a Juan, y ve a todos, dice, no hay nada. Y luego yo creo que tal vez no eran muy dadivosos también, ¿verdad? No querían gastar mucho para darle comer a la gente. Cuando se trata de dar, hermano, no queremos muchas veces responder, ¿verdad? Y darle comer a la gente cuesta mucho dinero, hermanos. Amén, hermanos. Mire, hermano, esta vez que pasamos ahorita quedamos en deuda. Quedamos en deuda, hermanos. Ya luego les digo cómo quedamos. Pero lo cierto es que imagínese usted tanta gente que ellos estaban ahí hambrientos y el Señor compasivo queriéndoles darles de comer. Y ahora le dice a Felipe, hey Felipe, deberías irte a comprar unos cuantos panitos ahí a la tienda. Y le dice Felipe, pues ¿cómo? Yo no tengo. Pero Jesús ya sabía la respuesta, hermanos. Y la Biblia deja claro que Jesús conocía todas las cosas. Él sabía todas las cosas. Él sabía qué era lo que iba a hacer. En Juan 2, 24 y 25 dice, pero Jesús mismo no sabía, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía todo. Bueno, entonces, hermanos, ahora le está haciendo una prueba a Felipe. La palabra ahí probar en el versículo 6, hermanos, significa poner a prueba. Entonces Jesús estaba mostrando a Felipe cómo estaba su fe. El Señor, hermanos, en algún momento también permitirá que pasemos por un tiempo de prueba. No para mostrarnos, no para mostrarle a Él dónde está nuestra fe, pues Él ya lo sabe, sino para mostrarnos dónde está nuestra fe. Porque nosotros podemos decir, no, pastor, yo soy un hombre de fe. Algunos hasta lo proclaman y dicen, no, yo tengo una gran fe, que olvídese. Pero cuando vienen los problemas, ahí es donde realmente mostramos nuestra fe. Lo que realmente somos, lo que realmente creemos, hermanos. Y a menudo, hermanos, en nuestro orgullo pensamos que nuestra fe está muy bien. Que todo, mientras todo está bien, hay salud, hay comida, hay dinero, hay trabajo, hay todo, hermanos. No, pues todo está bien, tengo fe, pero ¿qué tal cuando viene la prueba? Cuando no hay dinero, cuando no hay trabajo, cuando no hay salud. ¿Cómo va a estar nuestra fe, hermano? Ahí nos damos cuenta en la necesidad que tenemos de ir y de confiar en el Señor, hermanos. Amén. Y es ahí, hermanos, donde estamos en una situación difícil. Hermanos, Felipe no sabía bien. No salió bien de esta prueba. Es más, no pasó la prueba.
Cuando Jesús le pregunta, Felipe solo miró cuánto dinero tenía. ¿Y qué dijo? 200 denarios de pan no estarían, dice, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, ¿qué vemos ahí? Felipe, ¿a dónde miró? Felipe no se enfocó en el poder de Dios, hermanos. No era primera vez que el Señor Jesucristo había hecho un milagro. No era primera vez que Felipe había visto haber hecho cosas grandes el Señor Jesucristo. Pero Felipe miró sus propios recursos, hermanos, y luego se desanimó. Aunque había visto a Cristo hacer grandes milagros, en el momento en que hubo gran necesidad, miró lo que los recursos humanos podían hacer. A veces así nos pasa a nosotros. Creemos en un Dios todopoderoso, creemos en un Dios que provee, creemos en un Dios sanador, pero a veces, hermanos, flaquea nuestra fe como Felipe y nos tendemos a desanimar. Oh, hermanos, Jesús con su pregunta directa mostró a Felipe cuán débil era su fe. Y a veces somos tentados a mirar nuestros problemas e intentar resolverlos con nuestros propios recursos. ¿Sabe qué? Por eso nos metemos a deudas. Hermanos, es más, la Biblia no, es más, hermanos, que seamos bíblicos. Y esto de la importancia de ser bíblicos. La Biblia dice que no debemos de tener deudas, que no debemos de deberle a nadie. ¿Y por qué nos metemos a problemas financieros? Porque nos metemos a deudas, hermanos. Amén. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos metemos a deudas? Porque no estamos conformes con lo que Dios nos da. Y luego, hermanos, queremos decir, oh Señor, provea, oh Señor, ayúdame, oh Señor, mire, hermano, nos metemos a deudas y por las deudas a veces dejamos de ser fieles a nuestro Dios. No damos nuestros diezmos porque no nos alcanza para pagar. No damos para la promesa de fe porque no nos alcanza. No damos para nada porque estamos limitados. Entonces las deudas nos desvían de la voluntad de Dios, hermanos, y nos llevan a ser infieles a Dios. Amén, hermanos. Ahora, si confiáramos en el Señor, que Él va a proveer por nuestras necesidades y que estuviéramos contentos con lo que el Señor nos da, hermanos, vamos a esperar el poder de Dios para suplir nuestras necesidades, porque Él tiene poder para hacerlo. Amén, hermanos. Pero a veces, hermanos, nos adelantamos al Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es que cuando surgen estas dificultades, la prueba es si miremos a nuestras cuentas bancarias o a la grandeza de Dios. Cuando lleguen las pruebas, hermanos, debemos de aprender a mirar en Jesús, a Jesús. Debemos poner siempre puestos los ojos en Jesús y decir, Señor, ayúdame en esta situación. Amén, hermanos. Ahora vemos aquí la prueba que Felipe no pasó la prueba. Dice, con estos denarios, es más, si podemos, vamos a recoger una ofrenda aquí entre los 12. Por mucho dinero que podamos juntar, no vamos a poder dar de comer a tanta gente. Él estaba viendo sus recursos y no estaba viendo en el poder de Dios. Y así muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Ahora vemos aquí el plan de Cristo. Jesús tenía un plan específico que implicaba un milagro. Y vemos aquí un plan milagroso, hermanos. Al considerar Jesús la necesidad de toda aquella gente, esa gente tenía hambre. Imagínense, hermano, le estaban tronando las tripas. Los niños estaban llorando porque tenían. Hermano, ¿usted ha visto a un niño llorar cuando tiene hambre? Amén. A mí me gustan los niños chiquitos y cuando se están riendo conmigo los disfruto, pero cuando comienzan a gritar, dice, ¿sabes qué le digo a la abuelita? Aquí está. Dale de comer, ¿verdad? Y me imagino yo que, es más, cuando mis niños estaban chiquitos, los disfrutaba. Pero a medianoche, cuando comenzaban a gritar, decía a mi esposa, hey, dale de comer, porque quiero dormir. Amén. Entonces, ya se imagina usted los niños llorando porque no tenían que comer en ese momento. Y el Señor Jesús con la compasión de quererles ayudar. Ahí estaba el Señor mostrando su compasión. De entre toda la multitud entonces escogió un muchacho. Ahí está el muchacho que tenía un pequeño almuerzo.
Él había llevado su almuerzo, 5 panes de cebada y 2 pececitos. Estaba listo para comérselo. Oh, me imagino que estaba pensando de que ya no veía las horas para que llegara el tiempo del lonche, porque se lo iba a saborear y, ay, qué rico el lonche. Pero Cristo, hermanos, había visto el corazón de este joven, un corazón puro y un corazón con una fe sencilla. Ahí estaba aquel jovencito. Y le dijeron al Señor Jesucristo: ahí está, este joven tiene estos panes y estos 2 pescados, pero ¿qué va a hacer eso? Eso es muy poquito. Hermanos, fuera cual fuera la razón, este joven honró al Señor con su comida. Podría haber pensado en sus propias necesidades y quedarse con todo para sí, pero no lo hizo. Cuando le fueron a decir: mira, el Señor Jesucristo, ¿por qué no le das estos panecitos al Señor? Y dice, no, y él no fue a aquellos: no, esto es mío. No, yo tengo necesidad. No, pues yo tengo hambre. Porque a veces, hermanos, cometemos el error nosotros. No le damos a la obra del Señor porque siempre estamos pensando en nosotros. La gran mayoría de creyentes que no dan a la obra del Señor con su economía es porque son egoístas y están pensando todo el tiempo en sus necesidades. Todo el tiempo estás pensando en tus necesidades. Amén, hermanos. Dice: no, pues yo tengo necesidades, y por eso no. Hermano, este jovencito no hizo eso. Dice ahí uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, el versículo 8 y 9, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Aún su fe le faltaba, tan poquitos esos panes, esos peces no alcanzan para mucho. Oh, hermanos, lamentablemente muchos que dan a Jesús lo hacen como si estuvieran pagando impuestos. Y por cierto, hermanos, cada vez que llega mayo, no, abril 10, aquellos que pagan sus taxis separados, dicen: ya llegó el abril 10. Llega noviembre 10, ya llegó. Usted, bueno, probablemente si usted no es propietario de una casa, no sabe de eso, ¿verdad? Sí, es bonito tener una casa, hermano, pero la responsabilidad de una casa es grande. Amén, hermanos. El IRS te cobra taxis 2 veces por año. 2 veces por año. Y tienes que estar preparado para pagar los taxis. Amén, hermano. Y aquellos que ganan bastante dinero también cada fin de año tienen que pagar taxes. Amén, hermanos. Y pues por eso muchos hacen trampa y ponen un montón de dependientes para que les regalen más, para que les den más. Pero hasta que los encuentran, hermanos, y los agarran, y después tienen que pagar doble. Que no hagas eso. Pero ¿sabe que algunas personas dan a la obra de Dios como si fueran a pagar los taxes? A regañadientes, hermano. Amén. Nadie va a pagar taxis feliz. Amén. Vas pensando: ¿para qué quieren mis taxis? Probablemente los van a usar para la gente que no hace nada, la gente que no trabaja, la gente que vive de las estampillas, la gente que simplemente no haciendo nada. Yo estoy pagando taxis, todo para eso va. Pero los tienes que pagar, si no te maten a la cárcel, o te cobran, o te quitan lo que tienes. Algunos así dan a la obra del Señor. Por otro lado, hermanos, algunos dan al Señor como cuando un joven da un anillo de compromiso a su novia. ¿Cómo lo hace? Con emoción y gozo, pero es una emoción y gozo anticipado. Algunos dan así. Otros profesan amarlo. Oh, que tanto amo al Señor. Oh, que amo tanto a Cristo. Pero con sus hechos en la billetera lo niegan. No dan $1 a la obra del Señor. Amén, hermanos. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? Todos debemos dar al Señor con un corazón puro y un corazón alegre. Aquí vemos a ese jovencito con sus 5 panes y 2 pececitos. Lo dio con alegría al Señor. Amén. Señor, yo sé que tengo hambre, pero lo pongo en tus manos, y en tus manos vas a hacer cosas grandes. Dice la Biblia: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, y el Señor Jesucristo, después de recibir el almuerzo del joven,
Jesús reveló su poder divino. Usó los recursos que se pusieron en sus manos para alimentar a miles de personas. Y es lo que hace el Señor, hermanos. Él toma lo poquito que tenemos y lo hace grande. Usa las poquitas cosas, hermanos, que podemos tenerle y darle a Él. Cada vez, hermanos, que colocamos algo pequeño o insignificante en las manos de Dios, hermano, Él lo transforma en algo suficiente para suplir su perfecto propósito. Toma lo poco que le damos y lo multiplica. Versículo 11 dice: tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, lo partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Hermanos, ahí se valía doble porción. Amén, hermanos. Ellos se repitieron, probablemente se repitieron una y otra vez. No estaba como la conferencia el sábado, hermano, estaba preocupado. Las hermanas decían: ya no hay mucha comida, y la cola estaba allá. Entonces me fui a parar allá y dice: si alguno se quiere repetir, aquí lo paro. Y es cierto, hermano, había unos que se estaban repitiendo ahí, bro. Habían otros que estaban ahí, unos muchachos que es que los muchachos comen con ganas. Y algunos hermanos no habían comido. Dice: aquí me paro. Pero luego de todos modos sí sobró. O sea, algunos se repitieron y alcanzó la comida, porque Dios es bueno, hermano. Y te lo aseguro que si hubieran venido más jóvenes, esa comida hubiera alcanzado. Siempre nos ha sucedido así, hermanos. Siempre Dios nos ayuda en tiempos así de conferencias. Hermanos, a lo largo de la Biblia vemos cómo Dios toma recursos humanos pequeños y hace cosas grandes con ellos. Consideremos el testimonio de Moisés. Moisés dice que cuando Dios lo mandó a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, Él dijo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Estoy leyendo en Éxodo 4, 1 al 5. Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en la tierra. Y él la echó en la tierra e hizo una serpiente. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios usó entonces a Moisés y su simple vara para librar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Algo sencillo. Moisés solo tuvo que rendir lo que tenía a Dios y dejar que Él hiciera el resto. Es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Considera la historia, hermanos, allá ahí con David cuando venció al Goliat. Dice que David no venía con una gran arma de esas fuertes que hay ahora. No, David simplemente traía su cayado y escogió 5 piedrecitas lisas de arroyo, dice. Lo puso en su bolsa y en su honda en la mano y se acercó al filisteo. Goliat lo menospreció por ser joven y lo maldijo por sus dioses. Pero David le respondió que venía a él en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien Goliat había desafiado. Y David declaró que Jehová lo entregaría en sus manos, hermanos, para que toda la tierra supiera que hay Dios en Israel. Y luego, tomando una piedra, lo lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente, y éste cayó sobre su rostro a tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Pero estaban rendidos al Señor. Hermanos, Dios vio a David un corazón puro, un corazón que deseaba que Dios fuera glorificado, y quiso usar a ese joven. Hermano, déjeme decirte, a veces decimos: bueno, pero que Dios, ¿qué puede hacer conmigo? Déjame decirte una cosa, hermano. Dios quiere usar lo débil para avergonzar a los sabios. Dice 1 Corintios 1, 27, 29: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Estoy leyendo 1 Corintios 1, 27, 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, Dios usa lo débil, lo necio. Amén, hermanos. Puedo poner mi ejemplo, mi vida personal, sin mucha preparación de estudio, no vengo de un gran lugar, hermano, si yo considero mi vida ya y luego me pongo a pensar lo que Dios ha hecho conmigo, algo insignificante, algo que no tiene mucho valor, pero Dios, hermano, puede usarte. Dios puede usar a la persona que menos, que muchas veces pensamos que no pueden hacer nada. Dios puede hacer cosas grandes, hermanos. Nunca me imaginé, yo a mí no podía ni siquiera hablar en público. Y a veces me cuesta, pero aún con la ayuda de Dios lo hago. Déjeme decirte, hermano, Dios usa lo débil. Dios usa lo que no tiene mucha capacidad y lo hace cosas grandes, hermanos. Solo tenemos que estar rendidos al Señor. Amén, hermanos. Y aquí vemos un plan magistral. Ya vamos a ir casi terminando. Vemos aquí entonces, ahora tiene los panes, tiene los 2 pececillos y todo estaba listo. Lo que el Señor Jesús hace es perfecto, pero el Señor también es ordenado, hermanos. Nuestro Señor es un Dios que dispone todas las cosas exactamente como deben de ser. Dice la Biblia que les dice a sus discípulos: vayan y hagan a recostar a la gente. Díganles que se sienten, que se acomoden. Y dice que había mucha hierba. Estoy leyendo en el capítulo 6, versículo 10 del pasaje que leímos. Había mucha hierba verde en aquel lugar. Un lugar perfecto. Y se acostaron como en número de 5,000 varones. Note que está hablando nada más los varones. No están tomando en cuenta las esposas ni los hijos. O sea, era una gran cantidad. Y dice que se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. En orden. Y vemos ahí, hermanos, bien organizado todo. Y comenzó a repartir el alimento de acuerdo con el orden que había establecido. Tenía un plan perfecto el Señor. Un plan estructurado para alimentar a esas multitudes. Después de organizarlo, Jesús ordenó a sus discípulos que distribuyeran la comida. Les dijo: ahora les toca ser meseros. Amén, hermanos. Ahora les toca que repartir. Y dice que tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Gloria a Dios, eso me agrada. Cuánto quería. Entonces le decían: ¿quieres más? Sí, amén. Aquellos que nos gusta repetir. Amén, hermanos. Estaba tremendo ahí. Entonces, hermanos, dice que quedaron saciados. Eso significa que la pancita estaba bien llena. Y luego, además de eso, el Señor Jesucristo les dijo: recoged los peces que sobraron para que no se pierda nada. Ahora, hermanos, ¿qué nos enseña eso? La repartición del pan nos da una hermosa imagen del propósito y la misión de la iglesia hoy en día. Nosotros hemos recibido el pan de vida, ¿no es cierto? Amén, hermanos. Por tanto, debemos llevar el mensaje de Jesucristo y distribuirlo a este mundo. Eso es lo que Dios quiere, distribuir el pan. Así como Jesús dividió a aquella multitud, nosotros debemos dividir nuestras ciudades, nuestros vecindarios, nuestras comunidades en las áreas y que llevemos, hermanos, el mensaje. Gloria a Dios por eso. La Biblia dice, hermanos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, nuestro deber no es nada más aquí cerca, tenemos que ir a otras partes. Pero el Señor, seguimos diciendo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Porque estamos muy ocupados. No queremos rendirnos al Señor. Ahora, Cristo, hermano, no solo proveyó suficiente alimento para saciar a la multitud, sino que también lo suficiente para la siguiente comida de los discípulos. Gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Sabe qué, hermano? Algo que podemos ver aquí,
que no olvidó a los que estaban sirviendo. ¿Sabe qué podemos ver? Que cuando servimos, Dios también nos da a nosotros. Nos da abundantemente. Oh, hermanos, cuando eres fiel a Cristo, puedes confiar en que Él será fiel para proveer tus necesidades. Note, hermano, esas 12 cestas que sobraron, ¿para qué crees que se las llevó? Una para Juan, otra para Pedro, otra para Tomás, otra para 12 cestas, una para cada uno de ustedes. Ya comieron, pero ahí tienen algo extra. Así es el Señor. Dios siempre, nunca va a dejar a los que le sirven. Dios es fiel, hermanos. Oh, hermanos, qué tremenda. Observar la pasión de Jesús, hermanos, de las personas y su plan para seguir, para suplir las necesidades. Entonces descubrimos la prioridad. Nuestro tema es considerando la prioridad de Cristo. Ahora llegamos entonces a la siguiente alimentación de los miles. Ahora, para este momento, hermanos, ya había sucedido otro milagro. Les había dado de comer suficientemente, la gente estaba llena, y ahora el Señor Jesucristo se aparta nuevamente de ellos. Le dice el versículo 14, aquellos hombres, dice, entonces viendo la señal de Jesús, que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Y nota el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Porque él sabía, la gente andaba buscando a Jesús como un rey. Recuerde que ellos estaban bajo el dominio de Roma, y ahora ellos querían ser liberados. Y ahora vemos a este hombre poderoso que tiene el poder para hacer esos milagros. Entonces este hombre puede tener el poder para ser su rey. Así es que vámonos siendo rey. Y el Señor Jesucristo, no, momento. Si yo no vine para ser rey ahorita. Sí voy a ser rey, soy rey, pero no todavía. Tengo que cumplir con el propósito por el cual Dios me ha enviado. Así es que quiso el Señor Jesucristo. Se escondió por ahí y se fue. Y la gente lo andaba buscando. Y dice la palabra de Dios, hermano, al anochecer, ese mismo día, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Nota, el Señor Jesucristo se acaba de ir, los deja solo a ellos y ahora ellos comienzan a navegar solos. Y dice que se levantaba en el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado, dice, como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Ahora, mire, hermano, lo que quiero que vea usted, la gente vio a Jesús irse a otro lado. Vio a la gente, a los discípulos subir en la barca y comenzar a navegar, pero nunca vieron que Jesús se subiera a esa barca. Ahora vea usted el versículo 25. Y hallándose al otro lado del mar, le dijeron, esta gente que lo había visto, no haberse subido al barco, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad por la comida, dice, que pereces, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Y aquí vemos, hermanos, entonces la multitud está volviendo a buscar a Jesús y observan qué sucede. Entonces vemos aquí, hermanos, en el versículo 26 al 29 encontramos la prioridad del hombre. ¿Cuál era la prioridad del hombre? ¿Por qué seguían la gente a Jesús? Que les daba de comer. Amén.
¿Quién no quería seguir a Jesús? Hacía buenos banquetes. Amén. Les daba de comer. Amén. Es una prioridad incorrecta, hermano. La gente le busca a Dios. Hermano, eso de andar, dice, voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga. Voy a ir a la iglesia para que me vaya bien. Voy a ir a la iglesia para... Son malos motivos por los cuales buscamos a Dios. Amén, hermanos. Y ahí vemos, hermanos, la gente y el Señor Jesucristo los confronta. Les dice, hey, ustedes me buscan porque les doy de comer. Aunque ellos habían sido testigos de los milagros, hermanos, no entendieron su propósito. El propósito no era llenar sus vientres. El propósito no era de quitarles el hambre física. El propósito de él era salvarlos. Estas personas, hermanas, querían que Jesús fuera su proveedor, pero no su salvador. La prioridad del hombre es egoísta. La prioridad de Cristo es muy diferente. La prioridad de Cristo, hermanos, ante todo, es que los hombres sean salvos. Esta es la obra de Dios, dice, que creáis en el que Él ha enviado. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo, la prioridad de Cristo, hermanos, es que las almas sean salvas. La prioridad de Dios es que ninguno perezca. Dios quiere que los hombres se salven, hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, la prioridad de Dios para toda persona es que sea salva y luego que viva segura en esa salvación. Amén, hermanos. Gloria a Dios que cuando confiamos en el Señor Jesucristo, Él nos da esa seguridad de salvación. Nos dio esa vida eterna, nos dio esa salvación. Y podemos confiar en la salvación y la vida eterna que el Señor nos ha dado a través de creer en Él. Todos los que confían en Cristo están eternamente seguros en las manos del Padre Celestial. Como dice, ya le voy a terminar, hermanos, como dice San Juan 10, 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, la prioridad de Cristo son las almas. Fueron las almas y siguen siendo las almas. Y que eso sea nuestra prioridad también mientras vivamos aquí en la tierra. Alcanzar almas para Cristo. Amén, hermanos. Mientras consideras la prioridad de Cristo, buscar y salvar a los perdidos, preguntémonos nosotros si las prioridades, nuestras prioridades, están alineadas con las de Él. Amén. Estamos invirtiendo nuestro tiempo y energía en llevar el evangelio a otros. Estamos invirtiendo también nuestro dinero en poder que otras almas puedan ser salvas en otras partes del mundo. Oh, hermanos, el domingo estuvo predicando el misionero, y qué tremendo mensaje sobre ganar almas. Muchos en otras partes del mundo, hermanos, están haciendo el trabajo, pero nosotros también tenemos parte en esas personas cuando damos a la obra misionera. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante. Vamos a dejar esta enseñanza aquí esta noche y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Oh, Padre, tú tenías pasión por las personas, cuidabas a las personas y así también sigues cuidándonos a nosotros, Señor. Nos provees, nos cuidas, nos guardas, nos proteges, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir esa prioridad que tú tienes. Tu prioridad es salvar las almas, Señor. Que nuestras prioridades sean también así, Señor. Salvar almas, alcanzar las almas para Cristo, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a seguir adelante, Padre. Bendice a la iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pedimos. Amén y amén.
Amén, hermanos. Vamos entonces ya a terminar entonces. Vamos a tomar un tiempo para peticiones y acciones de gracias. Y nos vamos a orar y nos vamos, hermanos. Ok, hermano, entonces, ¿tiene alguna petición, alguna acción de gracia, hermano? No sé, ¿qué dice usted? Apuntamos alguna petición aquí, oramos por ella. Díganos. A ver, hermano Ari.